El leopardo de Rudraprayag. Los leopardos no cazan humanos. Por eso, cuando empezaron a desaparecer personas en medio de la noche, nadie quiso creer que era uno de ellos, hasta que empezaron a encontrar los huesos. Todo comenzó en 1918, en el distrito de Rudraprayag, India. Un ataque aislado, o eso parecía, pero aquel primer incidente sería el inicio de una cacería nocturna que convertiría aldeas enteras en fortalezas improvisadas. Al caer el sol, la población se encerraba, pero el leopardo se adaptó y aprendió a forzar puertas, trepar techos y colarse por ventanas. Arrastraba a las personas vivas hasta la selva y nadie volvía. Ni soldados Gurkha, ni el ejército británico, ni cazadores locales pudieron detenerlo, hasta que en mayo de 1926 entró en escena un hombre que cambiaría la historia: Jim Corbett. Durante 10 semanas rastreó al animal hasta matarlo, pero lo más aterrador vino después. No tenía heridas, ni estaba viejo, no tenía motivos para buscar humanos, solo marcas de balas antiguas. Fue entonces cuando Corbett llegó a una conclusión perturbadora. Durante una epidemia de cólera, los cuerpos de las víctimas eran arrojados a la selva sin enterrar, y el leopardo, joven aún, se alimentó de ellos. Cuando los cadáveres dejaron de aparecer, ya no pudo detenerse. Le había cogido el gusto a la carne humana. Y si esta bestia te pareció perturbadora, espérate, porque iremos descendiendo hacia lo que solo puede describirse como una pesadilla. El oso asesino de Sankebetsu. En la costa norte de Japón, en una remota aldea llamada Sankebetsu, ocurrió uno de los episodios más sangrientos jamás registrados por un animal. Un oso gigante de la especie Iguma, de más de 2,70 metros de altura y alrededor de 400 kilos, que sembró el terror en una comunidad entera durante el invierno de 1915. Y lo más perturbador es que no se conformaba con matar, siempre regresaba a por más. Todo comenzó el 9 de diciembre. La nieve cubría la aldea. Una familia, los Ota, habían dejado su casa momentáneamente. Al regresar, encontraron una escena de pesadilla. El oso había entrado por la puerta trasera y despedazado a su bebé de apenas unos meses, devorándolo en la cuna. Pero esto solo era el comienzo. Al día siguiente, el mismo oso volvió, esta vez a casa de la familia Miyoke, donde encontró a una mujer embarazada y 3 niños pequeños. Los mató a todos. Algunos cuerpos fueron parcialmente comidos, mutilados hasta quedar irreconocibles. Los hombres del pueblo, armados con lo poco que tenían, intentaron montar una emboscada, pero el oso era demasiado astuto. Se desvanecía en la nieve, observaba a distancia y esperaba. Esa misma noche, mientras los aldeanos velaban a sus muertos, el oso regresó una vez más. Entró directamente al lugar del velorio. Con una frialdad casi humana, atacó a los presentes, hiriendo a varios antes de escapar nuevamente al bosque. El pueblo entero entró en pánico. Se evacuaron casas y se organizó una cacería masiva. La tensión duró días, hasta que finalmente un cazador experto fue llamado desde lejos: Yamamoto Heikichi, famoso por haber matado cientos de osos. Fue él quien días después lograría enfrentarse al animal. El oso cayó tras varios disparos, pero no sin antes dejar un total de 7 muertos, incluidos niños, y una aldea que nunca volvió a ser la misma. Los pobladores abandonaron Sankebetsu poco tiempo después, dejando el lugar deshabitado. Hasta hoy se erige un monumento de piedra en medio del bosque para recordar a las víctimas. El demonio manchado de Gummalapur. En los años 40, en el estado de Tamil Nadu, India, una serie de aldeas comenzaron a vivir una pesadilla recurrente. Las personas desaparecían de sus camas y al día siguiente sus cuerpos eran hallados parcialmente devorados, si es que se encontraban. Este leopardo no cazaba como los demás. Reclamó 400 kilómetros cuadrados de selva como su terreno exclusivo y eligió al ser humano como presa principal. Los leopardos ya son, de por sí, cazadores letales. Son más sigilosos que los tigres, trepan árboles con facilidad y atacan sin emitir un solo sonido. Pero este parecía entender perfectamente la rutina humana. Esperaba el anochecer y entonces comenzaba su ronda. En total, 42 personas fueron asesinadas, la mayoría arrancadas de sus casas mientras dormían. El miedo se volvió tan extremo que los aldeanos sellaban sus puertas con tablas y sogas. Se negaban a salir por las noches, ni siquiera para necesidades básicas. En varias aldeas, la gente dejó de usar los baños, lo que provocó una grave crisis sanitaria y empeoró aún más la situación. Pero el leopardo también se adaptó. Trepaba los techos de palma, rompía ventanas y entraba por grietas que nadie imaginaba posibles.
y si no podía arrastrar a alguien completo, tomaba lo que podía, un brazo, una pierna, a veces solo el rostro. La situación se volvió insostenible. Las autoridades locales no sabían qué hacer. Fue entonces cuando se contactó a Kenneth Anderson, un legendario cazador británico-indio famoso por dar caza a depredadores convertidos en asesinos de humanos. Anderson había enfrentado tigres, elefantes e incluso panteras, pero este leopardo era otra cosa. Instaló su campamento cerca del último ataque. Fue durante la tercera noche cuando de pronto un perro callejero que rondaba cerca comenzó a temblar y a gruñir mirando hacia el techo. El cazador apuntó, pero el animal desapareció en el tejado antes de que pudiera disparar. Salió inmediatamente a buscarlo. Minutos después, el perro volvió a ladrar. Esta vez, el leopardo venía corriendo hacia él. Anderson disparó 3 veces con su rifle de gran calibre, acabando con el leopardo. Pero el verdadero misterio no se reveló hasta que examinaron el cuerpo. Entre sus patas, Anderson encontró varias espinas de puercoespín profundamente incrustadas. El dolor crónico probablemente le impidió correr y cazar presas salvajes, empujándolo hacia blancos más lentos y accesibles, los humanos. El perro callejero, que indirectamente ayudó a detener una masacre, fue adoptado por Anderson esa misma noche. Los tigres de Chaugar. Este caso no involucra a un solo animal, sino a una pareja de tigres de Bengala, una tigresa anciana y su joven cachorro adulto. Durante 5 años lograron acumular 64 muertes confirmadas en la región de Kumaon, India, entre 1925 y 1930. Transformaron 4.000 kilómetros cuadrados de terreno montañoso en su territorio personal de caza. Alternaban ataques de aldea en aldea, sorprendiendo a los pobladores sin descanso. Tras 3 años de terror, los habitantes buscaron ayuda en Jim Corbett nuevamente. Sin embargo, atrapar a estos tigres no sería tarea fácil. Corbett necesitó 3 expediciones en un periodo de 2 años para finalmente enfrentarlos. En su tercer viaje, al día 19, se dirigió a la aldea de Kala Agar, último lugar donde se había visto a los tigres. Colgó carne de búfalo como cebo. Mientras esperaba, un acompañante le avisó de que había ruidos cercanos. Al girar una esquina, se encontró cara a cara con la tigresa, a tan solo 2,5 metros de distancia. Estaba sentada junto a una gran roca. Corbett disparó y la mató de un solo tiro, y poco después mató también al cachorro. Al investigar el cuerpo, descubrió que la tigresa tenía los dientes gastados y las garras rotas, lo que le impedía cazar presas salvajes. Por eso se había volcado hacia los humanos. El lobo asesino de Gisinge. En los bosques helados de Suecia, en la pequeña región de Gisinge, ocurrió uno de los episodios más escalofriantes jamás registrados en Europa. Era un lobo solitario, y con él nació una leyenda que aún pone la piel de gallina. Lo perturbador es que esta historia fue provocada por humanos. Durante los años 1820, un lobo gris de tamaño inusual comenzó a aparecer cerca de pequeñas aldeas rurales, pero a diferencia de lo que suele ocurrir con estos animales, que evitan a los humanos, este parecía buscarlos. Y lo que es peor, prefería a los niños. En 1820, al menos 12 niños fueron confirmados como víctimas del lobo. Algunas fuentes sugieren que la cifra real llegó a 31, todos menores de edad y atacados a plena luz del día. Las aldeas no podían entenderlo. El lobo entraba en jardines, esperaba cerca de las escuelas rurales y cuando alguien se alejaba unos metros del grupo, atacaba con precisión quirúrgica. En uno de los casos más impactantes, una niña de 8 años fue atacada mientras recogía agua del pozo. Cuando sus padres salieron tras sus gritos, solo encontraron una línea de huellas y rastros de sangre en la nieve. Las autoridades, incapaces de explicar lo que estaba ocurriendo, organizaron una cacería masiva. Durante semanas se colocaron trampas, se enviaron exploradores al bosque y se ofreció una recompensa por la cabeza del animal. Hasta que un día, un grupo de cazadores rurales encontró al lobo. Lo mataron allí mismo y al examinar su cuerpo descubrieron algo que nadie esperaba. El lobo no era salvaje, había sido criado en cautiverio, probablemente por humanos. Su comportamiento agresivo hacia las personas fue, muy posiblemente, el resultado de haber sido domesticado, maltratado y luego liberado. Un error humano que costó más de una docena de vidas. Hoy, el lobo de Gisinge es una advertencia viva en la historia sueca, una figura de cuentos oscuros, el cocodrilo Osama.
Este temible cocodrilo habitaba el lago Victoria, África, desde 1991 hasta 2005. Se estima que devoró a más de 83 personas. Confirmar la cifra es difícil, ya que atacaba a pescadores solitarios consumiéndolos por completo. A veces solo aparecían pedazos de ropa en la orilla, otras veces incluso restos humanos como brazos o piernas. Varios niños fueron arrastrados mientras recogían agua en la orilla. De forma tan astuta como brutal, este cocodrilo aprendió incluso a volcar botes, golpeándolos desde abajo y arrojando a los pescadores al agua para devorarlos. Era tan agresivo que a veces se lanzaba fuera del agua y caía de golpe sobre las embarcaciones, atrapando a los hombres de las piernas. De todas sus víctimas, solo 15 sobrevivieron para contar la historia. En 2005, el cocodrilo fue finalmente capturado y asesinado, y su piel fue convertida en bolsos de lujo. Pero hay un cocodrilo que va más allá. Gustav, el cocodrilo inmortal, es un enorme cocodrilo del Nilo que habita en Burundi, África. Se cree que ha matado entre 200 y 300 personas a lo largo de los años, especialmente en las orillas del río Rusizi y el lago Tanganika. En Burundi, prácticamente todos afirman conocer a alguien que fue devorado por Gustav o que desapareció sin dejar rastro. Algunos sobrevivientes muestran cicatrices profundas tras sobrevivir a sus ataques. Lo más aterrador es que no es un cocodrilo común, es más grande que el promedio, mucho más grande, llevándolo a alimentarse de humanos. Además, tiene múltiples cicatrices, incluyendo heridas de bala. Se dice que fue alcanzado por una AK-47 sin que esto lograra detenerlo. Muchos locales creen que su piel es literalmente a prueba de balas. Hasta el día de hoy ha habido numerosos intentos de capturarlo, pero todos han fracasado. Se cree que Gustav sigue vivo y merodeando las aguas del río. El diablo de la India es el animal más letal que ha existido jamás conocido por el humano. Este título le pertenece a una tigresa de Bengala, responsable de 436 muertes confirmadas en Nepal y el distrito de Kumaon, India, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Figura en el libro Guinness de los récords como el animal individual más letal de todos los tiempos. Los ataques comenzaron en el oeste de Nepal. Durante 3 años, los aldeanos fueron aterrorizados y devorados. El gobierno envió cazadores, pero ninguno tuvo éxito. Finalmente, el ejército nepalí intervino y logró ahuyentarla hacia India, donde continuó su matanza. Cazaba a plena luz del día, dejando a los aldeanos paralizados por el miedo. Nadie iba a trabajar ni salía a la calle. Pasaron 4 años. El gobierno ofreció una jugosa recompensa, pero ningún cazador logró cazarla, hasta que en 1907 un joven cazador de 31 años se ofreció voluntariamente. No quería el dinero, solo ayudar. Ese cazador era Jim Corbett. Viajó 4 días a pie hasta el pueblo donde se había visto por última vez al tigre. Al llegar, encontró un pueblo fantasma. Todos estaban encerrados. Investigó el sitio del último ataque, donde solo encontró algunos huesos. Entonces, recibió noticias de otro ataque en una aldea cercana. Se dirigió allí rápidamente, pero llegó tarde. Otra persona había sido devorada. Siguió el rastro de sangre hasta ver una silueta del tigre, pero tuvo que retirarse porque caía la noche. A la mañana siguiente, elaboró un plan. Ordenó a los aldeanos hacer mucho ruido con gritos y ollas para espantar a la tigresa hacia una zona abierta donde él la esperaba. Sin embargo, los aldeanos empezaron a hacer ruido demasiado pronto, forzando a Corbett a correr a toda prisa por la jungla para llegar antes que el animal. Al llegar jadeando, la tigresa salió del bosque como lo había predicho. Disparó una vez, hiriéndola en la pata trasera. El segundo disparo falló. Cuando fue a seguirla, la vio de pie sobre otra roca, lista para lanzarse. Justo antes de que lo alcanzara, disparó por tercera vez y la derribó. La tigresa exhaló su último aliento en el suelo. Al inspeccionar el cadáver, Corbett descubrió que su mandíbula superior e inferior estaban rotas. Al parecer, un cazador la había herido años atrás. Como no podía cazar presas salvajes, se había visto obligada a alimentarse de humanos. Así terminó una pesadilla que duró 7 años y cobró la vida de más de 430 personas. Y las aldeas recuperaron la paz, y aquel joven cazador, Jim Corbett, pasó a la historia como uno de los cazadores más célebres de todos los tiempos. De hecho, el primer parque nacional de la India lleva su nombre. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.